habíamos tenido la oportunidad de vivir, y es una pandemia de tal magnitud que ha tocado los hogares, que ha tocado los países, que ha tocado pues, evidentemente las economías de cada uno de nosotros, y es muy importante poder entender cómo desde la economía podemos vislumbrar qué es lo que se viene para la economía del país, entender un poco más cuando nos hablan de recesiones, de crisis, entender todas las proyecciones que vienen para el próximo año, qué está pasando con el desempleo y qué significa que tengamos porcentajes por encima del 20%, qué va a pasar con la desaceleración en términos del Producto Interno Bruto, qué va a pasar, cuáles van a ser aquellos sectores que se van a dinamizar con la recuperación, que obviamente se espera que sea paulatina. Algunos analistas hablan de empezar realmente una real recuperación a partir de 2022. Y bueno, empezar a entender todos estos conceptos no es solamente para economistas, es un tema que hoy nos toca a cada uno porque toca el bolsillo de sus familias, de los hogares, de obviamente todo lo que tenga que ver con la política pública y las decisiones que se toman de inversión. Entonces, ¿qué más importante que tener un ciclo de este tipo de charlas para poder comprender estos conceptos y pues, evidentemente para poder aportar como emprendedores que somos sostenibles desde la Universidad de AN a construir una mejor sociedad, un mejor país? Simplemente no me quiero pues alargar en esta inauguración, simplemente quiero darles felicitaciones y muchos éxitos a los organizadores, a los que están acá, disfruten mucho, pregunten mucho y pues obviamente, como muy bien lo dice el nombre, que sea una charla, que sea fluido y que podamos realmente comprender y alcanzar las metas que nos tracemos con este gran programa. Entonces, felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias, Lorena, por tus palabras. Muchas gracias. Entonces, escuchemos a Jacqueline, la coordinadora de nuestra biblioteca. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos como dijo Lorena, esto es una charla entre todos, es que todos nos sintamos al mismo nivel. Trajimos acá expertos y escritores en diferentes temas de economía, pero que de forma simple y muy clara nos van a explicar a través de estas charlas que vamos a tener de el 8 de octubre al 18 de noviembre y que vamos a estar un poco desde la biblioteca con algunos usuarios que siempre han querido estar más cerca de la economía, pero que por alguna terminología se sienten apartados. Así que bienvenidos a todos nuestros participantes. En estos ciclos también vamos a estar premiando las charlas en el sentido de participación, la asistencia, como es hasta el 18, también vamos a llevar registro, vamos a hacer también una premiación al final para que se animen y, como lo dijo Lorena, esto sea una charla. Así que bienvenidos a todos y le dejo la palabra a Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Desde la dirección del programa de economía, pues es un honor contar con un equipo como el que se ha conformado para este proyecto. Desde nuestra profesora Natalia, quien se ha echado al hombro todo este proyecto y pues hoy vemos los frutos del mismo. Importante contarles que el año pasado fue un evento muy cerrado solamente a estudiantes de la universidad y pues comunidad académica. Este año lo hemos hecho un poquito más interesante, más grande. Queremos abrirlo a otras universidades. Hemos invitado a la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, hemos invitado a la Asociación de Facultades de Economía para que participen pues en estas charlas también. Y pues agradecer a nuestro panelista de hoy, que es el profesor Gustavo Olmos, quien nos va a hablar de si el Banco de la República debería emitir el dinero que el gobierno necesita o no, es decir, si el Banco de la República debería servir de caja menor del gobierno. Y pues nada, no quiero extenderme, quiero escuchar al profesor Gustavo y pues escuchar la charla y
pues que esto se mueva un poco más. Entonces, muchas gracias y nos vemos después. Listo, muchas gracias a todos por sus palabras y por motivar el inicio de la charla. Entonces, bueno, tenemos hoy el profe Gustavo Olmos, que nos va a hablar de esta pregunta tan interesante que muchas personas se hacen todo el tiempo, ¿no? Hemos visto que por temas de pandemia el gobierno ha tenido que endeudarse y ya tenemos 1.800 millones de préstamo que vienen del Fondo Monetario, más la semana pasada recibimos otros 1.000 millones de dólares que vienen de los organismos multilaterales. Entonces, esa pregunta constante de la gente, ¿pero por qué el gobierno tiene que endeudarse? Hoy en día nuestra deuda asciende al 49% del PIB, lo que significa que de la producción que hace Colombia, ya la mitad es solo deuda. Entonces las personas dicen, ¿pero por qué si el banco, ¿sí? Como dice Juan Carlos muy bien, hace dinero, hace billetes, imprime billetes y acuña monedas, ¿por qué no imite y nos soluciona la vida? Y entonces el gobierno no tiene que seguirse endeudando. ¿Sí? Entonces, alrededor de esta pregunta, el profesor Gustavo nos va a aclarar algunos conceptos económicos. El profesor Gustavo es economista de la Universidad Nacional, tiene una especialización en finanzas en la Universidad de los Andes y una maestría también de nuestra Universidad de AN. Trabajó 15 años en el Banco de la República, entonces digamos que él conoce muy bien el tema del que estamos hablando hoy, de primera mano. Ha sido docente y también ha trabajado paralelamente en cargos directivos. Empezó a ser profesor desde 1994, entonces pues es un profesor ya súper experto en enseñarnos muchos temas y en la edad nos viene acompañando desde hace 20 años. El profesor ha trabajado en muchas áreas, especialmente pues enseñando clases como economía política o política económica, pero su gran especialización está en las áreas de pensamiento y historia. Entonces, pues bienvenido, profesor Gustavo, muchas gracias por aceptar este reto y por acompañarnos. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Voy a iniciar esto. Bueno, ahí me veo, pero al ladito. Bueno, en primera instancia les quiero decir que yo no soy un experto, no trabajo actualmente en el Banco de la República. Lo fui en la época en que yo trabajé allí, en la década del 70-80, pero de alguna manera algo le queda a uno. He sido docente en monetaria, teoría monetaria, cosa que acá ni en la universidad ni en otras universidades ahora se enseña. Materia muy importante no para trabajar en el Banco de la República, sino para reconocer un poco la situación, el estado que se vive en las economías en un momento del tiempo. El hecho es que la pregunta inicial, o pues el interés en responder la pregunta puede ser muy fácil o muy complejo, una de las dos, depende cómo se enfoque. Yo empezaría para la respuesta fácil. El Banco de la República no le puede prestar al gobierno nacional a menos que la Junta Directiva lo autorice y en condiciones excepcionales. Muchos de los expertos en teoría monetaria y en política monetaria dicen que este sería un momento excepcional, dada la situación que no se descubre de más de 60 años, si se quiere, desde la Gran Depresión, no se descubre una situación tan particular y tan depresiva como la que se vive actualmente. Pero esa es la opinión, diría, generalizada, también de los políticos, pero uno no puede caer en esas tendencias. Realmente, para poder dar una respuesta, lo que habría que decir es que el Banco de la República es la institución más tradicional del país. Y en ese sentido, allí no mueven un pie sin antes haber consultado a muchos técnicos, haber hecho reuniones internas en el banco, haber hecho estudios por parte de los asesores de la Junta Directiva y no mueven un dedo. Además, detrás de toda la política monetaria en Colombia hay montones de teoría, montones de estadísticas, de interrelaciones que no solamente se tienen que referir a la economía colombiana, sino a la economía mundial. Nosotros dependemos necesariamente en los aspectos monetarios y de política monetaria
de muchas decisiones que se toman en los Estados Unidos y realmente en ese sentido no somos tan autónomos como creemos. La dependencia nuestra no es solamente en política, es también en economía. Pero bueno, vamos al asunto. ¿Por qué el Banco de la República no le presta al gobierno? Entonces, lo que respondería el ministro de Hacienda, si se le preguntara, sería, no, pues es que, ¿cómo va a emitir el banco si no hay una justificación y sobre todo en momentos en que puede haber peligro de inflación? Sería una respuesta, diría yo, condicionada también a la dirección ideológica del mismo ministro, que obviamente juega con los de la Junta Directiva. Entonces, el hecho es, ante esa situación, ante esa tacañería, si se quiere, pues están las voces de políticos congresistas que también saben economía y que, pues obviamente, no están de acuerdo con estos puntos de vista de no solamente del ministerio, del gerente del banco, de la junta directiva, y proponen otras alternativas. Yo diría lo siguiente desde mi punto de vista. El Banco de la República sí puede prestarle al gobierno nacional. El hecho es, antes que el banco está la junta directiva. El Banco de la República, con su gerente al frente, no son más que ejecutores de la política monetaria. Realmente los responsables de la política monetaria por la Constitución Nacional del 91 y por la ley misma de creación del banco, los responsables son los miembros de la Junta Directiva. Y dentro de la Junta Directiva hay 5 miembros que han sido elegidos por los presidentes de turno, hay un gerente que tiene voz pero no voto, y está el ministro de Hacienda que tiene voz y voto, aunque no es miembro de la Junta Directiva, pero es el presidente de la Junta Directiva. Entonces, en estas condiciones, pues hablar del banco, habría que hablar de la Junta Directiva del banco. Pero bueno, el Banco de la República opera en sustitución de prestarle directamente al banco. El Banco de la República opera a través de los bancos comerciales, opera a través de los instrumentos de creación de dinero, y no necesariamente esos instrumentos de creación de dinero responden a veces a la coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta situación? Lo que encontramos es una coyuntura que requiere liquidez, pero no liquidez bancaria, no liquidez del sistema financiero. Es una coyuntura que requiere capacidad de compra, demanda efectiva en manos de la comunidad, y esa no llega necesariamente a través del sistema financiero, porque el sistema financiero tiene unos filtros. Primero es las tasas de interés que cobra, y segundo es la selección de los beneficiarios del crédito. Los bancos, no por el hecho de que el Banco Central o de que el gobierno nacional quiera, los bancos no prestan al acomodo del Estado. Ellos tienen su propia racionalidad, sus negocios son negocios bancarios, y obviamente todo agente económico que requiere el préstamo, requiere la ayuda de los bancos, tiene que someterse necesariamente a la rigurosa revisión de su capacidad de pago, de sus balances, del riesgo que puede tener el banco al dar crédito, y esto es una cosa que tal vez no se ha considerado en toda la sustancia en estos momentos. Entonces, lo obvio sería decir, no, es que el gobierno tiene que resolver. Sin embargo, el gobierno tampoco puede resolver todo. El gobierno tiene unas intenciones, puede que el banco también las tenga, pero aquí hay de todo, en medio de todo está la función principal del Banco de la República. ¿Cuál es la función principal del banco? La función del Banco de la República, ante todo, por decretos y por la ley de creación del banco y por la misma Constitución, el banco está obligado a mantener como eje central el control de la inflación en Colombia. Entonces, ya haciendo un poquito de
poquito de recuerdo, un poquito de historia. Por allá en la época de Álvaro Uribe, de sus primer gobierno, estamos hablando del año 2002, el gobierno nacional, en ese momento, Álvaro Uribe tenía como ministro a Carrasquilla, al mismo que hoy es el gerente del Banco de la República, el ministro de Hacienda. Carrasquilla, que había sido su gerente del banco, entonces estaba muy bien entrenado, tal vez asesoró al presidente Uribe, y entonces una de las primeras cosas que propuso el presidente Uribe al Banco de la República es: señores Banco de la República, cambien su cartilla. ¿A qué se estaba refiriendo el presidente Uribe? Se estaba refiriendo a que la cartilla del Banco de la República, o sea, los instrumentos que utiliza, el manejo de la política monetaria, siempre en Colombia han sido conservadores. Esa institución que se creó en 1923, algo que ha mantenido, y esto pues no lo ha cambiado, realmente no lo ha cambiado, hasta hoy estamos hablando casi de 100 años, es las directrices que le dio la Junta, o más bien los miembros de la Junta los miembros de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la misión Kennedy que vino a Colombia a conformar, a configurar el nuevo Banco de la República de Colombia. Muy estricto desde el comienzo en el cumplimiento de funciones de banca central, pero también atenido a todo un proceso, diríamos, de economía, a toda una teoría que en ese momento estaba vigente, que era la teoría del dinero ficheriana. En esa época, y hoy todavía, la banca central se rige por esos principios. Esos principios necesariamente contemplan que los bancos centrales deben atenerse a una relación que existe entre la cantidad de dinero que hay en la economía y el nivel de precios de la economía, o sea, el crecimiento de los precios que se llama la tasa de inflación. Entonces, si esa estructura, si esa dirección técnica del Banco de la República se ha mantenido, pues el hecho es, no va a cambiar hoy porque un presidente le diga o le pregunte o quiera hacer tal vez lo que sería en la coyuntura sería lo prudente. Bueno, ¿qué respondió el banco en ese momento? Pues el banco estuvo en desacuerdo, indudablemente, estuvo en desacuerdo con el tema de cambiar las reglas de juego. Sin embargo, en la época hubo de pro y de contra, hubo panelistas, hubo personas que se dedicaron a especular con la pregunta o con la sugerencia del presidente Uribe. Y al final, Mauricio Cabrera Galvis, un exfuncionario del Banco de la República, uribista por demás, hizo varias publicaciones, en medio de las cuales destacó que el Banco de la República estaba haciendo más allá de lo debido. O sea, ¿qué le recordó Mauricio al Banco de la República? Que el Banco de la República, cuando puso en acción esa premisa fundamental de la Constitución de controlar la inflación, en la ley de creación del banco había metido lo que llamamos un mico, y ese mico tenía que ver con el hecho de que más allá de controlar la inflación, el banco había considerado que la inflación había que seguirla bajando año a año como si fuera lo dispuesto lo dispuesto en la Constitución. Entonces Mauricio recordó que el Banco de la República fue demandado ante la Corte Constitucional y de esa demanda salió un pronunciamiento de la Corte Constitucional que decía que el Banco de la República, primero, no era cierto que debía atacar la tasa de inflación cada vez más abajo. Segundo, le recordó al Banco de la República que el tema tenía que ver con los precios. Y los precios en la economía no son solamente la tasa de interés. En la economía, la tasa de interés es el precio del dinero, la tasa de cambio es el precio de la moneda, y asimismo podemos encontrar tasas que tienen que ver con el precio de patrones que hay en la economía. Eso, al final, dice la Corte Constitucional, más allá de que el banco esté señalando
conclusiones de política monetaria, el banco debe actuar en concordancia con el gobierno nacional para un cumplimiento de la política económica general del país. O sea, lo que hizo fue, entre comillas, subordinar al Banco de la República al direccionamiento de la política económica que está en cabeza del gobierno nacional. Además, se le hizo cambiar al banco estas directrices de la ley de creación del banco y obviamente quedó como está ahora. El banco está encargado de la inflación, de mantener una tasa de inflación acorde con los lineamientos mismos de la política económica general, pero ya no que cada año sea menor la tasa de inflación. Eso de alguna manera condimentaba el debate que había propiciado el gobierno nacional a través del presidente Uribe y de alguna manera, creo yo, el banco no salió muy bien parado del asunto. El hecho es que haya cambiado el direccionamiento de la política monetaria, no necesariamente, pero sí por ley, por direccionamiento, por pronunciamiento de la Corte, tuvo que cambiar esa cartilla de estar con el tema de la inflación cada vez más abajo. ¿Cuál es el problema con esto de la inflación? Todos reconocemos que la inflación, de alguna manera, es un fenómeno monetario, pero también es un fenómeno real. La inflación no es deseable que hayan altas tasas de inflación. Colombia, en su tradición de manejo de la inflación, en la época del control de cambios, hacia 1900, estamos hablando 89, 90, Colombia bordeaba el 36%, el 32% en la tasa de inflación. Había tenido un circuito de crecimiento de la inflación ya realmente muy peligroso. Esos niveles de inflación no son deseables, sobre todo porque Colombia también tiene negocios con el resto del mundo. Y lo que pase en la tasa de inflación en Colombia repercute en las exportaciones y repercute en el sostenimiento de la capacidad de compra de nuestra moneda con el exterior. Entonces, si un país subdesarrollado, pobre como Colombia, no tiene un control de la inflación, pues está en inferioridad de condiciones para competir con los países con los cuales se encuentran los mercados internacionales y que obviamente en ese momento, por ejemplo, tenían tasas de inflación del orden del 4, del 5% anual, lo cual quiere decir que los costos de producción de los competidores en nuestro comercio exterior estaban en favorabilidad frente a nosotros y nosotros perjudicados con esta tasa de inflación que al final de cuentas va a repercutir en los costos, en la composición misma de los precios de los productos exportables. Pero bueno, el tema es, surtido ese tipo de proceso en la década del 90, la famosa apertura económica, y ahora con la pregunta del presidente de la República, pues el banco lo único que cambió es, bueno, él mantiene la línea de una inflación meta, llamémosla así, y esa línea de inflación meta se condicionó como a partir del 2001-2002 a través de la llamada inflación objetivo. Eso no ha cambiado. Y esa inflación objetivo hoy por hoy está bordeando como el 3% anual, cosa que el banco a veces por encima, a veces ha acertado, pero no se ha desviado mucho de ese rango meta de inflación. El hecho es, en ese momento el banco, digamos que no perdió. Sin embargo, años después, estamos hablando ya del 2003, 2004, volvió a presentarse un problema con el Banco de la República. Y claro, el presidente Uribe, que no tiene pelos en la lengua, rápidamente atacó al Banco de la República a través de su ministro Carrasquilla, y el fenómeno era el siguiente. En ese momento, el gobierno nacional tenía, pues, X monto de deuda externa en dólares, en miles de millones de dólares, y se hablaba de una tasa promedio de interés anual por pago de la deuda del gobierno de un 9% anual. Mientras que el Banco de la República tenía los recursos de las reservas internacionales
guardadas en bancos del exterior a buen criterio, criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad, etcétera, riesgo, pero recibía en promedio, no alcanzaba a recibir un 3% por esos depósitos. Entonces ahí vino el quiebre para el ataque hacia el Banco de la República. El gobierno le pide al Banco de la República que estudie la posibilidad de darle un crédito al gobierno nacional para prepagar deuda externa que estaba, digamos, contratada a unas tasas que eran muy gravosas para la economía nacional. ¿Qué hizo el Banco de la República? Entonces, el Banco de la República, para responder técnicamente al asunto, lo que hizo fue sacar a colación una serie de estudios que se habían hecho, otros hasta el mismo Carrasquilla, donde se hablaba del nivel adecuado de reservas internacionales que debe tener un banco central para defender la tasa de cambio y para sostener un comercio exterior viable para un país. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? En ese momento, el banco sacó esos estudios, había aproximadamente casi 12.000 millones de dólares en reservas en ese momento, y el banco entonces, olímpicamente, lo que hizo fue, hombre, con este nivel de reservas que tenemos, y dada la situación de que las reservas deben guardar cierto nivel frente al movimiento del comercio exterior, además deben dar seguridad a los demás países de que Colombia es capaz de honrar sus deudas, honrar su comercio exterior. Entonces hablaron de que tal vez habría una posibilidad de que el Banco de la República le prestara al gobierno nacional 500 millones de dólares. Situación que no era la deseable porque el gobierno pedía algo así como 5.000 millones de dólares. En esa primera instancia, parece que el presidente Uribe desistió, le pareció muy obstrusa la posición del banco, y bueno, se abstuvo de recibir ese préstamo. Sin embargo, la situación de las reservas internacionales en el 2004-2005, pues mejoró, y ya de tener 11.000, 12.000, casi pasa la reserva a 16.000, 17.000 millones de dólares, y la cosa, de alguna manera, no tengo el antecedente, pero con una nueva insistencia del gobierno nacional, al fin el banco le prestó al gobierno 4.500 millones de dólares, cosa que fue sustancial en el prepago de la deuda, en el cambio de pago de tasas de interés del 9% a bancos internacionales y, en cambio, asumir tasas del 3% para pagárselas al Banco de la República, obviamente negocio entre banco y gobierno nacional. Eso lo traigo a colación, ¿por qué? Porque viene a lo mismo. Esta situación viene a lo mismo a pesar de que no sea por lo mismo. Entonces, hoy por hoy, ¿dónde comienza el problema? El problema comienza con un discurso, con una presentación que hace el ministro Carrasquilla, por ahí a mediados de abril de este año, ya en plena pandemia, donde habla sobre cómo se va a financiar la pandemia, cómo se van a destinar recursos tanto del gobierno nacional como apoyos del Banco de la República a la economía para poder sostener o más bien dinamizar o que no caiga la economía colombiana. Entonces, sobre ese particular, me voy a mirar un resumen que preparé sobre lo que se dijo, lo que dijo el ministro en ese momento. Vamos por acá. Bueno, entonces en ese momento vamos a mirar qué sugirió el ministro de Hacienda, que formó como se dice la polémica. Entonces, veamos el ministro de Hacienda. Por aquí tengo ya como el informe del momento. Entonces, intervención del ministro de Hacienda de abril 11 del 2020. Entonces, ¿qué dice el ministro de Hacienda? Esto se hizo en un especial televisivo
que se llamó de prevención y de acción. En esa reunión, el ministro Carrasquilla, pues obviamente a petición del presidente de la República, que era el que estaba en la televisión, le pidió que explicara y que obviamente acallara un poco los rumores sobre cómo era que el gobierno nacional iba a participar en el financiamiento de la economía colombiana, dadas las condiciones que ya se estaban presentando en la pandemia. Entonces, el ministro habló básicamente de las medidas que se proyectaban a partir de esa fecha. Entonces, se van a atacar varios frentes, dijo el ministro, de la siguiente forma. Primero, habló de un frente de salud. Y entonces, eso lo calificó él como el primer anillo. Dice el ministro que se asignan para ese frente de salud 7,1 billones de pesos. Mucha plata como presupuesto para compra de equipos y demás. Segundo, habló de un frente humanitario. En ese frente humanitario que habló de la segunda, como el segundo anillo, el ministro hizo ver que el ingreso solidario y el ingreso humanitario tenían que ser respaldados por el gobierno, entre lo que incluyó la devolución del IVA en forma progresiva. Indudablemente que la cifra que utilizó como apoyo no llegaba a más de $1 billón de $1 billón de pesos, perdón. Eso, según los analistas, fue algo que no copó las expectativas. También habló de un frente económico y el tercer anillo, y en ese caso, ¿qué dijo el ministro? Dice que habría que establecer una línea de garantía en el sistema financiero para crédito en defensa de las nóminas. Esa línea de garantía, pues, ¿qué decía? Primera línea. En esa primera línea, las MIPYMES iban a tener una garantía hasta del 90% ante los bancos para que los bancos les prestaran a las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, por un total de 12 billones. Parecía una cifra extraordinaria. La segunda línea para capital de trabajo de las empresas tenía una línea de garantía del 80% y era un total de 3 billones. Luego se habló de una tercera línea para trabajadores independientes por un total de $1 billón de pesos y obviamente con una garantía del 80%. Además, como gran cosa, para la garantía o la comisión que cobren los bancos por esa garantía, el ministro hablaba de que el gobierno iba a subsidiar el costo de la constitución de la garantía ante los bancos con el 75%. O sea, parecía en ese momento prudente y además oportuno. Bueno, entonces, adicionalmente, durante 2 meses, las empresas no harán aportes a pensiones con el ánimo de financiar la caja. ¿Correcto? Habló también de que Bancoldes tenía líneas de crédito hasta por 600.000 millones de pesos. De la banca, ¿qué habló de la banca? Que se habían reestructurado 5.400.000 créditos. Reestructuración que comenzó el 24 de marzo y que hasta ese momento, el 10 de abril, ya llegaba a 90 billones de pesos. Eso parecía una cifra fuera de lo común. Sobre los impuestos, se habló de que se iba a ajustar o modificar el calendario tributario. Pero bueno, esto de parte del ministerio, de parte de lo que llamamos la política fiscal, si se quiere, la política pública fiscal. Pero ahora, ¿qué dijo sobre la Junta Directiva del Banco de la República? Entonces, lo que dijo el ministro es que la Junta apoyaba las decisiones de política fiscal del gobierno, pero además utilizaba instrumentos monetarios para ampliar la capacidad de crédito de los bancos y para disponer de liquidez en la economía colombiana.
Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando del dinero. Se supone que el dinero es el activo más líquido por excelencia, siendo la liquidez la capacidad de que un bien sea intercambiado por otro. El bien que nadie lo rechaza es el dinero. Por eso se habla de la liquidez y se habla de que el dinero es el activo más líquido en la economía. Bueno, entonces, ¿qué se dijo sobre la liquidez? Entonces, el Banco de la República en ese momento habló de que a los bancos se le iba a ampliar sus disponibilidades de efectivo para dar crédito, que en ese momento estaban entre 8 y 9 billones de pesos hasta 24 billones, y que se aceptaban títulos de deuda privada y de deuda pública a los bancos. Obviamente esto sería a través de lo que se llama las operaciones repo, donde los bancos, cuando tienen dificultades de liquidez, entonces venden cartera al Banco de la República en forma temporal y el Banco de la República les da el crédito de acuerdo, pues obviamente, a unos topes que hay. En ese momento, de 8 o 9 billones que había de capacidad de crédito por esos repos, el banco otorgaba hasta 24 billones. Bueno, otra decisión que parecía muy interesante, las tasas de interés de referencia del banco, eso que algunos llaman la tasa de política, realmente técnicamente se llaman las tasas de referencia. Esas tasas de referencia que son la referencia que le da el gobierno, que le da el banco hacia el sistema financiero para indicarles cuál es finalmente la situación en la economía respecto a la abundancia o escasez de dinero. Si el dinero está escaseando, lo que se supone es que la tasa de referencia tiene que bajar. Al bajar la tasa de referencia, los bancos pueden endeudarse a una tasa de interés anual más baja. Si los bancos se endeudan a una tasa más baja, tendrán la disponibilidad de prestar también a la economía a unas tasas más bajas. Entonces, ¿cómo es la cosa? En ese momento se anunció que las tasas de referencia bajaban del 4.25 al año al 3.75 al año. Lo que no dijo el ministro, cosa que obviamente que no tenía por qué decirla porque no lo hacía quedar mal, lo que no dijo el ministro es que una cosa son las tasas de referencia del Banco de la República, el anuncio hacia la economía. Si baja las tasas, quiere decir que está anunciando que la economía necesita liquidez, y otra cosa son las decisiones de los bancos. Entonces, ¿por qué? Porque van por lados distintos. La tasa de referencia se parece a lo que en teoría monetaria llamamos la tasa pasiva de interés, o sea, la tasa de captación de los bancos. Entonces, esa tasa de captación se relaciona necesariamente en teoría monetaria con la tasa de referencia, pero a través de las vías son distintas. Si baja la tasa de referencia del Banco de la República, pues automáticamente los bancos van a pagar menos a los depositantes, porque pues que les cuesta mucho más los depósitos de las personas, de los, digamos, las personas, las empresas que quieren ahorrar en los bancos, y entonces acudirían al Banco de la República. Pero otra cosa es las tasas activas, las tasas del crédito. Entre las tasas pasivas, que son bajitas, y las tasas activas, hay una diferencia fundamental en Colombia. Esa diferencia se dice que estamos entre las economías del mundo donde lo que cobran los bancos por el crédito y lo que pagan los bancos por tomar créditos, pues es una de las más altas, esa diferencia es una de las más altas, y que eso significa que la banca colombiana está muy protegida y que por lo tanto tiene unas grandísimas utilidades. Entonces, en el caso de que el Banco de la República baja las tasas de referencia, pues los bancos automáticamente eso sí van a solicitar crédito al Banco de la República para tener más liquidez, pero ellos no pueden hacer lo mismo con las tasas que le cobran a los particulares, porque esas tasas que cobran los bancos no dependen solamente de los dineros que consiguen los bancos, dependen del riesgo, dependen del estudio de crédito, dependen de las condiciones de cada quien
o de cada sector que pide crédito a los bancos. Y entonces, además, hay una cantidad de créditos ya en marcha que no van a bajar de la noche a la mañana. Eso no es automático. Por consiguiente, aquí se muestra solamente un lado de la moneda. Bueno, de otra parte, el Banco de la República habla sobre la disminución del encaje bancario. El encaje bancario es un porcentaje de los depósitos que hacen las empresas, los particulares, en los bancos o en el sistema financiero en general para que los bancos guarden alguna reserva y no presten toda la plata que reciben en depósito. El encaje bancario es una medida de control monetario. En momentos de pandemia como este, pues lo que tenía que hacer el banco era bajar los encajes para multiplicar la creación de dinero de los bancos. Los bancos, al poder prestar más porque deben guardar menos en reserva, entonces los bancos ampliarían automáticamente la disponibilidad de crédito para la economía. El encaje bancario se reduce dependiendo de los títulos del 11 al 8%, una gran reducción, y en otros del sistema financiero del 4.5 al 3.5, lo cual, cuantificándolo, libera la liquidez de la economía, claro, para los bancos, en 10 billones. Esto de la liquidez de la economía es relativo, esto es la liquidez de los bancos. Bueno, ¿qué más se hizo? El gobierno solicita, pero bueno, ahí viene algo que dio lugar pues a una serie de críticas y obviamente asertivas de algunos miembros del Senado de la República, sobre todo miembros de la oposición, que le tacharon al ministro esa decisión, o más bien al Banco de la República. Entonces, el gobierno solicita al sistema financiero que adquiera títulos de deuda del gobierno por valor de 10 billones. Hasta ahí todo parece normal. El gobierno nacional emite, cuando necesita plata, emite títulos de deuda, bonos de deuda, que los llamamos TES, T-E-S, los TES, y pues en este momento al señor ministro le pareció que los bancos debían prestarle al gobierno, dado que tenían más liquidez, debían prestarle al gobierno 10 billones de pesos. El punto más grave de todo es que la decisión del gobierno de pedir prestado a los bancos 10 billones de pesos le ocasionaba un costo en intereses anual de 500.000 millones de pesos. Eso no se entendió. ¿Por qué no se entendió? Ahí es donde viene. ¿Será que el gobierno nacional tiene la opción de que el Banco de la República le preste plata o le preste más de la que le ha prestado? Entonces la respuesta es la siguiente. ¿Por qué esos 10 billones de pesos que ahora le prestan los bancos al gobierno nacional, por qué no los tomó el gobierno nacional directamente del Banco de la República, los 10 billones, y en ese caso estaba ahorrándose los 500.000 millones de intereses que se le pagarían al Banco de la República? Pero como todos sabemos, el Banco de la República, al final, en su liquidación anual, el banco tiene que entregarle las utilidades al gobierno nacional. O sea, por un lado te pago 500.000 millones al banco y por el otro lado, al final, el banco tiene que devolverlos como repartición de utilidades al gobierno. Entonces, se juzgó que esto era un beneficio innecesario, improcedente, que se le entregaba a los bancos por el hecho de que ahora tenían más liquidez. Entonces, por favor, no se arriesguen a prestársela a la economía. Préstenmela a mí, les dice el gobierno, y yo les aseguro 500.000 millones de pesos anuales. Es una de las tachas fundamentales que se hacen con respecto a estas políticas del gobierno nacional. Pero bueno, ¿eso a qué llevó? A que se dijera que esas medidas se imponen. Bueno, el gobierno nacional dijo que esas medidas se imponen para la defensa de los bancos. Pobrecitos los bancos, había que darles platica, porque no están ganando nada. Y hay estadísticas que dicen la forma
tan violenta como crecen las utilidades de los bancos por encima del crecimiento de la economía y en una forma desmesurada en los últimos 5 años. Pero bueno, por último, el señor ministro menciona que los bancos tienen 100 billones de provisión para deudas. No, ellos van a perder. Y 30 billones para pérdidas esperadas. O sea, que los bancos, el sistema financiero, tampoco es que esté desprotegido. Ellos mismos han creado provisiones como para pérdidas, como para deudas malas, de 130 billones de pesos. Es una cuantía grande. Bueno, además, ¿qué anuncia el señor ministro? Que Fogafín, fondo del gobierno, el que salvó pues en la crisis de finales del siglo XX, correcto, al sistema financiero, anuncia que el gobierno ha venido ahorrando en esta entidad y que actualmente posee 5.000 millones de dólares. Gran noticia. Otra cosa, dice el ministro que en ese momento las reservas internacionales están por encima de todos los tiempos, más de 53.000 millones de dólares en reservas. Pero además, como si fuera poco, el ministro dice que el Fondo Monetario Internacional había asignado un cupo de crédito al gobierno nacional de 11.000 millones de dólares, que obviamente se solicitó y que se están haciendo solicitudes de crédito a otras entidades multilaterales. Entonces, esto es para poner en contexto un poco el problema que se presentó a partir de esas decisiones. Y la tasa de intervención ya está en 1.75, me dice William Hernández. Muy bien, muchas gracias por la información. Esa tasa de intervención, realmente, hoy por hoy, estamos hablando ya de octubre, hoy por hoy, pues obviamente tenía que ir bajando. Si la tasa de intervención en los Estados Unidos está al 0% y en Europa está al 0%, ¿por qué teníamos que tener tasas de intervención tan altas? Dice, esta tasa baja, pero la de los bancos no. Indudablemente, lo que había dicho, la tasa baja, los bancos tienen la opción de tomar un crédito del Banco de la República muy barato, pero nadie los obliga a que tengan que prestar más barato de lo que prestaban. Los bancos, ya lo dije, la diferencia entre tasas activas y pasivas, o tasas de colocación y tasas de captación, el margen de intermediación. Es un horror en Colombia. Los bancos no quieren perder ese margen y quieren seguir ganando, y si se quiere ganando más de la cuenta. El hecho es, bueno, aquí hay toda una serie de objeciones, si se quiere, pero bueno, voy a la pregunta. ¿El Banco de la República podrá prestarle al gobierno nacional? La respuesta es sí, puede prestarle. ¿Será que la junta directiva no le autorizará al banco a prestarle al gobierno? Como se dice dentro del argot monetario y financiero, es que si hay una situación de calamidad, una situación excepcional que vive el país, es esta. Y si el Banco de la República tiene instrumentos para prestar dinero, ¿por qué no lo hace ahora? Entonces yo diría que el Banco de la República tendría dos posibilidades. Si ya hizo lo que hizo con los bancos, de emitirles test a favor de los bancos para que los bancos los compraran, entonces podríamos pensar en préstamos directos del Banco de la República, obviamente con la venia de la Junta Directiva, pero yo lo vería también por el lado de la amortización o prepago de la deuda, cosa que en este momento realmente no sé cuál es el promedio de la tasa de interés de la deuda externa que tiene el gobierno nacional. El hecho es, con 53.000 millones de dólares, el nivel adecuado de reservas, indudablemente, que debe estar por encima de los 25.000 millones de dólares, más de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un nivel adecuado de 25.000 y tenemos 53.000, pues entonces la disponibilidad de crédito del Banco de la República en dólares, estoy sugiriendo, para prepagar deuda, pues es cuantioso. Eso no lo ha formulado Duque. Eso no lo ha formulado
Carrasquilla. ¿Por qué? Pues porque ellos son de la misma línea. Es una línea neoliberal, es una línea monetarista extrema y obviamente que no lo van a decir. Dice acá, ¿cómo ve usted el panorama? Me dice Daniel, ¿cómo ve usted el panorama de un eventual recalentamiento de las economías en el largo plazo, producto de las tasas de interés negativas en términos reales? Bueno, precisamente en el largo plazo las tasas de interés no van a ser negativas. Ya hay informes, por ejemplo, de las tasas negativas en Europa, y ya los últimos informes hablan de que ya se va ajustando esa situación. Ya en la medida en que la pandemia ha venido cediendo, en la medida en que las economías han venido recuperando, en la medida en que el petróleo también ha venido recuperando su dinamismo y su precio, pues entonces ya se habla de que la tendencia de la tasa de interés es a subir por encima de cero. En los Estados Unidos también ya se habla de, en el mediano plazo, en el corto plazo, de tasas del 0 al 0.5%. O sea que en el largo plazo las tasas suben. En el largo plazo las tasas suben, pero este ya es otro fenómeno. El hecho es, nadie hoy por hoy se compromete con el largo plazo. Hoy por hoy se habla del corto plazo. Es que no se puede proyectar un largo plazo en circunstancias donde la incertidumbre es tan grande. Cuando nosotros hablamos de los bancos, del riesgo del crédito o del riesgo país, estamos hablando de medidas que tienen estadísticamente una posibilidad de ser calculada. Pero cuando hablamos de una incertidumbre de la pandemia, es eso. No hay medidas en la incertidumbre que permitan calcular ni siquiera en el mediano plazo las opciones que se pueden dar de política económica o de política monetaria. Es muy complejo y nadie se compromete. William Hernández me dice, cuando se habla de préstamo, siempre se habla de emisión de dinero, no, lo que sostenía, no necesariamente. El gobierno nacional podría, hoy por hoy, igual que lo hizo en el 2004, podría solicitar prepago de deuda. En ese caso no hay emisión de dinero. Necesariamente el Banco de la República, pagaría, pues, aprobaría y pagaría deuda que tal vez ha sido muy costosa, muy onerosa, y eso liberaría recursos del gobierno nacional para que, al rebajarse los intereses, tuviese más disponibilidad y hubiese la posibilidad de que el gobierno utilizara recursos para financiar también gastos que tiene en este desarrollo de la pandemia. No necesariamente emisión de dinero. Es que el problema con el Banco de la República es esa rigidez en la estructura monetaria y en los conviccionamientos, porque realmente la convicción del banco se refiere también a una línea de política que es necesariamente monetarista. Los bancos centrales, y en general los bancos centrales en el mundo, siguen esa línea monetarista, esa línea ficheriana de la Gran Depresión. Allí, hablar de que haya emisión de dinero, para eso hay una resistencia fundamental. Se emite dinero, y eso lo dice la teoría económica, cuando la actividad económica requiere financiamiento. O sea, cuando se emite dinero para financiar un proceso de crecimiento de una economía. Pero en etapas de recesión, en etapas de estancamiento, pues lo que se dice es que la emisión de dinero no es lo deseable. Sin embargo, a pesar de que no sea deseable, ahí es donde está el problema. Si no es deseable la emisión de dinero en etapas de recesión o de estancamiento, el tema es, o nos vamos a la crisis aguda o soportamos algún nivel de inflación. Entonces, ahí hay una dicotomía. El Banco de la República no se arriesga en esa dicotomía. El Banco de la República siempre ha hablado en el corto y en el mediano plazo. Yo tengo estadísticas proyecciones hasta el 2022, donde el banco está sosteniendo
que habrá necesariamente tasas de inflación que no van a llegar al 2,5% anual. La tasa de inflación hoy por hoy ha bajado tremendamente por debajo del 2%. Entonces, sobre eso, cuando se habla de préstamo, siempre se habla de emisión de dinero, 2, 4%. Moisés Lawrence, implica emisión de dinero que el Banco Central directamente genere recursos, o más bien proyecte recursos hacia la economía, por ejemplo, con crédito al gobierno, con crédito a los bancos. Esa es una forma de emisión, pero aquí más peligrosa que la emisión de dinero es la creación secundaria del sector financiero. Es lo que llamamos el multiplicador bancario. El multiplicador bancario es muchísimo más grande en un proceso de inflación que lo que puede ser la base monetaria a partir del crédito del Banco de la República. Esto ya tiene un tratamiento, si se quiere, habría que tener un tratamiento mucho más mesurado y obviamente tener en cuenta todo el tipo de efectos que podría tener una emisión y el tipo de emisión. Yo la vería, la más viable, es con un proceso de prepago de deuda. Indudablemente el banco puede cobrarle al gobierno tasas bajísimas. Si está cobrando tasas del 1,75, yo no creo que el gobierno nacional tenga una deuda con tasas promedio ni del 5, tienen que ser más del 5%. Por ahí veo yo la cosa. Pues yo creo que más cosas tendría yo que decir, estadísticas tendría yo que mostrar, pero básicamente hoy por hoy a lo que sí me refiero es a las críticas que ha recibido el gobierno por el manejo, si se quiere, con el Banco de la República de sus políticas de crédito. El senador Robledo, por ejemplo, un senador antioqueño, pues obviamente que ponen en el centro de la palestra al ministro, no solamente por la actuación del Banco de la República, sino porque las decisiones que se han dado en este proceso de la pandemia, según ellos y según algunos estudiosos, favorece al sector financiero, como si el sector financiero, pobrecito, estuviera en riesgo de perder. Entonces, en vez de contemplar sectores, personas que en la economía están o quebrados o necesitando liquidez directa, entonces ahora sí ya no hay posibilidades de que el gobierno construya mecanismos como los que hubo, digamos, antes del 90, mecanismos como el de Instituto de Fomento Industrial, como como los fondos del Banco de la República, porque no se quieren salir de esa línea rigurosa y ortodoxa del manejo monetario, que no necesariamente es para situaciones coyunturales, es para situaciones generales, de funcionamiento general de la economía. Entonces, a eso es a lo que yo le haría una crítica, es la situación coyuntural que puede volverse, si se quiere, en el mediano plazo estructural. La situación coyuntural necesita, desde el punto de vista del manejo monetario, del manejo de la inversión pública, necesita un impulso más decidido que el que se le ha dado hasta el momento. Yo creo que, bueno, acá me dice Camilo, hola Gustavo, ¿hasta qué punto una política monetaria ultra expansiva en Estados Unidos y Europa Occidental está generando una mega burbuja accionaria en los países desarrollados? ¿Hasta qué punto los bancos centrales no están fomentando actividades especulativas? Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido hacer seguimiento, indudablemente todos los condicionamientos que se han dado, de acuerdo al manejo monetario en los Estados Unidos, que ha superado los 6 billones de dólares de emisión primaria de parte de la Reserva Federal, pues tendría que llevar a que la economía norteamericana peligrara en el mediano plazo hacia un tema inflacionario. Sin embargo, no es lo mismo hablar de emisión en un país como el nuestro, emisión de dinero
que no se respalda necesariamente en un crecimiento de la economía, en una estabilidad de la economía, porque no la tenemos, a hablar de una emisión, por ejemplo, en Estados Unidos, país donde la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal, ha comentado que hay el dinero que sea para emitir cuando se necesite. O sea, eso violaría cualquier principio monetario de emisión. Pero es que hay que tener en cuenta que el dólar es reserva mundial. Entonces, si el dólar o si en dólares se emite dinero, pues lo que uno va a entender es que los dólares no se quedan en los Estados Unidos. Al ser moneda de pago mundial, pues esa emisión no va a llenar las arcas de los estadounidenses para convertir la emisión en proceso inflacionario. Diría yo, esa se va irrigando hacia el mundo. Todos los países guardan sus reservas en dólares, o la mayoría, y esto pues le da un juego muy grande a los Estados Unidos para emitir. El caso colombiano es muy distinto. En el caso colombiano sí, realmente el tema es, más allá de los resultados que pueda tener la emisión en pesos, es la creencia, es el hecho de que hay unos lineamientos ortodoxos en el manejo monetario que no se van a cambiar de la noche a la mañana. Los miembros de la Junta Directiva, hoy por hoy, pues yo no he visto uno que disienta de los demás. Y todos son personas, en su mayoría, han sido personas que han trabajado en el mismo Banco de la República, se han educado con esos patrones de educación monetarista y no van a salir de la noche a la mañana a cambiar la famosa capsilla que pretendía el presidente Uribe. Entonces, sí hay riesgo en la economía mundial de una sobreliquidez. ¿Por qué? Porque se dice que lo que se está haciendo actualmente es que con la excesiva liquidez, sobre todo en los Estados Unidos, hacia el sector financiero, que los bancos han podido mejorar su posición en la bolsa de Nueva York, porque han recomprado sus propias acciones para evitar que caigan, y que muestren los resultados de la economía real en los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que se comenta y lo que se critica. Bueno, entonces dice José Velázquez, tener un sector financiero sólido asegura una economía sólida. Disminuir el margen entre las tasas de captación y colocación podría llevar a una crisis en el sector. Recordemos que en los bancos reposan los ahorros de los ciudadanos y que los mismos bancos deben asumir las pérdidas por los créditos en mora. Bueno, yo le diría a José, yo le diría lo siguiente, José, realmente aquí, para poder sostener lo que tú dices, habría que hacer una comparación. Y te invito a que en los últimos 5 años miremos las grandes ganancias en billones de pesos que han tenido los bancos y el crecimiento en las proporciones de la liquidez que ha producido eso, y frente a los pírricos resultados de la economía real de Colombia. Eso no estoy muy de acuerdo. Realmente el hecho de que los ahorradores, los pobres ahorradores, tengamos en la plata en los bancos, y que si a los bancos entonces tienen un problema de inseguridad o tal vez de pérdida de fiabilidad, entonces van a sufrir los ahorradores. Eso yo lo dejaría como un análisis mucho más fino. Hoy por hoy no habría cabida para ese análisis, pero eso digamos que ya está en la palestra. Hay dos posiciones frente al tema del dinero: un dinero exógeno de la teoría monetarista y un dinero endógeno de la teoría keynesiana. Eso es más allá que hablar de los resultados de nuestros ahorradores. Yo creo que acá me están diciendo que estoy a 15 minutos de terminar, pero bueno, hay una pregunta. La economía líder actualmente, aquí me dicen, voy en orden, me dicen, la política monetaria colombiana, me dice Moisés, está bajo la burocracia. ¿Cómo es posible que le quieran prestar a Bianca y no a las pymes y la base productiva del país? Yo realmente para esto no le tengo respuesta, ¿no? Esto
esto es político. Realmente desde el punto de vista económico no tiene ninguna posibilidad de ser defendido. Avianca con un alto nivel de riesgo, Avianca que no vale 50.000 millones de dólares, perdón, que no vale 50 millones de dólares netos hoy por hoy, no se le puede prestar esa suma que está diciendo el gobierno nacional. Y yo no miraría eso porque no tiene, a mi juicio no hay forma de defenderlo. Hernán Montoya, la economía líder actualmente desde algunos meses es la de China. El Fondo Monetario debía tener su sede allá. ¿Cree que China va a tomar ese liderazgo? Tenemos en cuenta que rusos y chinos están comprando todo el oro posible. Mire, lo que se ve en China es una tasa de recuperación de la economía que en los peores momentos de la pandemia rondó el 3% anual. Hoy se está hablando de más del 10% anual de tasa de crecimiento. Entonces, China no es la del problema, pero tampoco podemos pensar que China se apodere de las decisiones del fondo. Eso ya sería un problema mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el primer accionista del fondo ha sido el de los Estados Unidos. China, pues ahí ha venido incrementando su participación, ha venido incrementando la importancia en la economía mundial. Digamos que el PIB de China del 2019 rondó casi los 15 billones de dólares, y que el de Estados Unidos rondó los 20 billones, o sea, que da a entender de que la economía china iba por encima de los Estados Unidos en tasa de crecimiento. El problema es que no ha llegado todavía. Ya hay muchos factores políticos, hay muchos factores disuasores mismos, digamos que impedirían tal vez que eso se produzca tan rápidamente. Los Estados Unidos defienden su posición con las armas, si se quiere. Bueno, William Hernández, ¿cuánto tiempo tarda en transmitirse la disminución de la tasa de intervención a productos como tarjetas de crédito? ¿Qué condiciones deberían darse? Bueno, esto se llama mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y hacia tasas de crédito, yo no creo que sea rápido. Los bancos, una de las cosas que tienen muy claro es que mientras la superintendencia financiera les mantenga una tasa de usura limitada, pues ellos se ocuparán de que esa tasa de usura no sea sobrepasada, y yo no vería tal vez que como efecto de las disminuciones de la tasa de intervención se vea muy pronto la baja en las tarjetas de crédito. Esto se vería posible, más que por la tasa de intervención, sería posible cuando los bancos con excesos de liquidez y las compras de los colombianos bajaran hasta tal punto que obligue a los mismos bancos a recurrir a esa baja en las tasas de interés. José Ignacio Casanova, ¿cómo ve el panorama de la economía y el sistema financiero en Colombia frente a las criptomonedas y la industria 4.0 con las blockchain como competencia de las entidades financieras tradicionales? Bueno, yo aquí no podría hacer como mi propia opinión. Aquí yo diría que el banco ante eso ha tenido una línea institucional. El banco se ha limitado a señalar, pues primero la existencia de las criptomonedas, pero dando pues obviamente visos, puntos de vista sobre el altísimo riesgo que puede tener la inversión en criptomonedas. Entonces, es como todo. La criptomoneda es un juego, de alguna manera, que sigue también inclinaciones sobre el tema de las crisis, las reservas que se pueden hacer en las crisis, pero todavía no se da como una medida segura, como el oro, por ejemplo, o el depósito en grandes bancos sólidos. Yo pues sobre eso no estoy como muy autorizado para decir mucho. William Hernández, dada la coyuntura nacional, ¿usted recomendaría estudiar economía? Yo recomiendo estudiar economía por encima de estudiar cualquier carrera. Realmente lo que a uno le da la economía, más allá de una formación técnica, es una visión objetiva del mundo. Y objetiva
no necesariamente ligada a lo monetario, a lo cambiario, a lo crediticio, a lo internacional. Objetiva en términos de política social, objetiva en términos, digamos, de ciencia política, si se quiere. La economía como un todo va más allá de las cifras, es una ciencia social, y estudiar economía para mí me parece lo más apasionante que hay. No digo que todos deben estudiar economía, pero en otros países como en los Estados Unidos que yo conocí, allí la economía es algo fundamental. En la primaria, en el bachillerato, el gringo medio sabe economía, sabe más de lo que sabe un estudiante de economía acá en Colombia, porque para ellos ha sido lo fundamental, es una cultura. Y eso pues yo consideraría que es importante como cultura. William Hernández, como economista, ¿usted le dio a las personas naturales que para activar la economía que consuman o que inviertan o mejor que ahorren? Bueno, yo creo que hoy por hoy se requiere gasto, se requiere demanda efectiva. ¿Quiénes tienen demanda efectiva? Es una cosa muy importante decir que la demanda efectiva no es solamente la demanda de los ricos. La demanda efectiva es una demanda de toda la economía. Y una de las cosas que perjudican la demanda efectiva es que se distribuya mal el ingreso nacional. Si la mayoría de opciones de compra está en manos de los ricos, que son una pequeña minoría, pues entonces eso no va a mejorar la demanda efectiva. La demanda efectiva la mejora en la medida, o se mejora en la medida, en que el promedio de la economía, en que esa pésima distribución del ingreso se mejore. En los Estados Unidos, en la década del 30, se sucede un fenómeno extraordinario. Los ricos, más bien en la década del 20, en las causas de la Gran Depresión, los ricos tenían mucha plata. Los pobres o la clase media permanentemente bajaban sus ingresos, su capacidad de compra, el crédito crecía, los no pagos crecían, y entonces había un ejemplo fundamental. ¿Por qué es importante que el dinero se distribuya? Se decía que Ford en esas épocas era el que tenía un ingreso, hoy tal vez más de $1.000 millones al año, un ingreso muy alto, el más rico de los Estados Unidos, pero ¿qué hace un Ford con 1.000 millones al año? No puede comprarse 10.000 carros, no puede comprarse 50.000 televisores, no, él comprará lo suyo y su demanda realmente será baja. Mientras que si ese mismo dinero, esos 1.000 millones, se distribuyeran en millones de personas, por ejemplo, ahí sí el impacto sobre la demanda, sobre todo de bienes de consumo, de bienes que directamente van a la canasta familiar, sería algo sustancial. Entonces, bueno, la pregunta es que si yo les diría que consuman o inviertan, pues aquí hay dos cosas. Aquí hay necesidad de consumo, aquí hay necesidad de inversión o de recuperación de la economía, y hablar de que ahorren, pues los que puedan ahorrar, porque ese tema del ahorro es básicamente aquellos que tienen capacidad de ahorro, y podría ser que se le apostara por el ahorro a la economía en situaciones de caída. Después vendría la recuperación, pero yo considero que antes del ahorro habría que mirar la inversión, la recuperación de las empresas, habría que mirar políticas fiscales que lleven a ello, y pues hay muchas cosas detrás de todo. Bueno, Natalie Viviana Russo, buenas tardes. ¿Qué papel juega el petróleo como variable fundamental en la naturaleza de esta crisis? Bueno, variable fundamental. Yo me referiría a Colombia. Para Colombia es funesto los precios del petróleo, sobre todo por el hecho de que nosotros tenemos unos costos que no son los más bajos del mundo de extracción. Entonces, mientras que los precios no superen los $50 el barril o que se mantengan hacia arriba, pues estaremos con un sector en riesgo, indudablemente. Un sector que va a tener que asumir costos de producción que no los veo recuperables en el corto plazo. Natalia, profe, nos quedan 5 minutos, podemos ir cerrando al espacio de preguntas.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente habría que tener mucho más espacio, tal vez más polemistas o panelistas que intervinieran directamente, pero esto se pensó más que con la intervención de un técnico, porque no lo soy en este momento, sino con la intervención de un profesor ordinario de la Facultad de Economía que conoce algunos temas de la carrera, el dinero, el gobierno, la política pública, y que pues opina tal vez un poquito más arriba de un ciudadano del común. Realmente este tiempo es un tiempo para mis estudiantes de pensamiento económico y pues casi que yo lo pensaba dirigido a ellos, pero pues oportuno que se hagan preguntas. Yo en la medida de lo que pude traté de resolverlas. Sin embargo, hay temas que van mucho más allá y que realmente para poderlos resolver más ampliamente tendrían que verse a la luz de cómo es que funciona finalmente el mercado monetario, cómo es que se organiza la base, la reserva bancaria, la reserva del Banco de la República. Habría que mirar muchas más cosas. Cómo es que se genera la inflación, cómo se traslada la inflación o cómo se traslada más bien las políticas monetarias hacia el sector real de la economía. Hay estudios, hay investigaciones sobre el tema, cómo es que finalmente esos mecanismos de transmisión se dan hacia los sectores económicos, y esto pues daría para hablar mucho más y técnicamente para hablar mucho más también. Hoy, en este momento, pues yo les doy las gracias a ustedes por la asistencia, por haberme escuchado, y dejo en manos dejo en manos de la biblioteca o de Juan Carlos o de Natalia que continúen con el tiempo. Bueno, profe Gustavo, muchísimas gracias por su generosa participación, por compartir con nosotros la pasión por la economía. Definitivamente sí, creo que eso es lo que logra inspirar a sus estudiantes, porque si usted se da cuenta, sí, muchos de sus estudiantes con nosotros están conectados. Cuando vieron que era su nombre, ahí usted inmediatamente los atrajo. Creo que es por ese tema de la pasión que usted les transmite en estos temas. Entonces, muchas gracias, profe, por su generosidad. Creo que logró el objetivo de esta primera pregunta, la pudimos contestar, y también logró que un tema que puede ser tan complejo para algunos de entender, lo entendiéramos todo claramente. Entonces, pues, ustedes se dieron cuenta, el profe inicialmente empezó como con el contexto de lo que hace el Banco de la República y el alcance que tiene y cómo pues ha evolucionado sus funciones a lo largo del tiempo, y también logró explicarnos un poco de todas las medidas monetarias que ha tomado el Banco de la República precisamente en estos momentos de pandemia, cómo logró a través de los instrumentos que hemos discutido en muchas de las clases, aumentar la oferta monetaria, y estudió pues muy juiciosamente, nos hizo un recuento de todas las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República en este momento. Entonces, pues, muchas gracias, profe, muchas gracias a todos los participantes. Definitivamente creo que este espacio podríamos pensar en otro, profe, porque usted tiene muchos fans, entonces nos quedamos cortos aquí en este pequeño espacio, pero pues muchas gracias, profesor, y a todos los participantes. Los esperamos en la siguiente charla. Gracias a todos por su animada asistencia, eso es importante. Recordemos que tendremos en cuenta todas las participaciones que ustedes tengan, porque el último día es posible que a los que más, hay una altísima probabilidad, casi pegada al 1, como ustedes saben, que a los que más asistan puedan tener algún tipo, ¿no? Algunas personas tengan algún tipo de sorpresa el último día. Entonces, muchas gracias a todos por sus animadas preguntas. Yo creo que es muy bien, fue una manera interactiva de actuar con el profesor. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Teniendo en cuenta, disculpan, profe Natalia, yo voy a hacer una pequeña interrupción. Acá hablando, me gustaría que muy rápidamente el profesor nos ayudara con 3 preguntas, y vamos a obsequiar 3 libros digitales, teniendo en cuenta la participación. Pues nuevamente muchas gracias a nuestro profesor Gustavo, porque como lo dijo la profesora Natalia, muchos fans. En redes también hemos tenido mucho movimiento, así que, profesor, quisiera que rápidamente hiciéramos 3 preguntas y que nuestros asistentes contesten a través del chat,
y vamos a premiar a esos 3 primeras personas que contesten rápidamente. Entonces, qué bueno, Jacqueline, qué me bueno. ayudas. Discúlpame, ¿cuál es la dinámica? No te entendí la dinámica para participar. Pues quería hacerlo para hacerlo más rápido, que Sí, sí, si el sí. profesor Gustavo nos ayuda con 3 preguntitas Ok. y que nos contesten por el chat. 3 preguntitas cortas. Listo, muchas gracias, Jackie. Owen nos está preguntando cómo registran la asistencia. Ustedes se dieron cuenta que cuando abren el link hay que dar un pequeño formulario que dice nombre, apellido y correo. Y ya con esos datos ustedes lograron ingresar y ya esos datos quedan registrados para nosotros. El sistema nos permite ver cuánto tiempo estuvieron conectados. Entonces vamos a a privilegiar a los que entran, digamos, en la participación de la lista de registros, serán los que permanecieron durante todo este tiempo. Y nos acompañaron desde el principio hasta el final. Gracias. Gustavo, yo no sé si ya estoy listo. Para eso escribiéndola, Bueno, ya estoy. ya una primera sería, ¿cuál sería una decisión para aplaudirle a Carrasquilla, ministro de Hacienda? Una segunda, ¿debe el Banco de la República mantener su línea ortodoxa monetarista? Y tercera, ¿necesitamos más endeudamiento externo? Bueno, entonces esperamos que nuestros participantes se animen a responder las preguntas que acaba de realizar nuestro profesor Gustavo para hacer rápidamente la premiación. Bueno, ya nos están escribiendo en el chat. Ya estamos viendo respuestas. Bueno, respecto a la primera pregunta hay una buena respuesta. Necesitamos cambiar la línea ortodoxa monetarista del Banco de la República. Responde Caterín Huertas. Responde Caterín, sí, correcto, responde, debemos cambiarla por las condiciones actuales de la pandemia y sus desastres económicos. Si las han cambiado Perú, Francia, los mismos Estados Unidos, Tailandia, Japón, ¿por qué nosotros no la vamos a cambiar? Es que hay una situación hoy por hoy que se le critica al ministro de Hacienda. En el proyecto de presupuesto del 2021, el Estado, el gasto público, está en el 20% del PIB. Francia destina a gasto público en el 2021 el 60%. Y otros países de ahí para abajo. Entonces, no solamente la línea es ortodoxa en el Banco de la República, sino ortodoxa en todo sentido en las autoridades económicas del país. Yo creo que le diría a Caterín que sí. Listo. Entonces, Caterín, nos comunicaremos contigo para hacerte entrega de nuestro primer libro. Bueno, tenemos otras respuestas. Tenemos también respuesta de Moisés Lawrence. El profe nos dirá. Ya tenemos varias respuestas. Moisés dice que no debe haber más endeudamiento externo porque compromete las cuentas nacionales y perdemos grado de inversión. Pues yo le diría lo siguiente a Moisés. Cuando quebró Grecia, creo que tenía el 120% del PIB de deuda. Los países europeos
Italia, España y otros han estado bordeando el 100% de deuda con respecto al PIB. Colombia, pues pareciera que estamos en una alta porcentaje, pero yo diría que da para más. Me parece que da para más. No me quedaría con ese porcentaje. Habría que explorar el endeudamiento, pero bueno, yo diría o el endeudamiento o el uso de las reservas. Ya lo sugerí. Listo. Bueno, profesor Gustavo, entonces el profesor Gustavo nos dice si otorgamos libro o no a Moisés. Bueno, yo creo que a Moisés yo le otorgaría el libro porque lo conozco. Ok. Y segundo, porque ha sido una persona muy inquieta a través de la carrera. Perfecto. Entonces vamos para nuestro tercer libro. Bueno, a las personas les voy a pedir que nos dejen por el interno sus datos, ahí mismo en el chat. La siguiente respuesta nos la da Catherine Huertas, profesor, la tercera pregunta. Bueno, entonces Catherine dice, no, por el contrario, tener más deuda externa sobrepasa el PIB del país, el cual no solo adeuda el 50. No, sobrepasar el PIB sí no. Es que pensemos, el PIB de Colombia el año pasado pudo llegar a más de 800 billones de pesos. Y en ese entorno, digamos que el presupuesto nacional era el 25%. La deuda, yo no creo que llegó al 15, no llegó al 15. Entonces, eso depende. Realmente la deuda es la capacidad de pago que tenga Colombia. Y la capacidad de pago en este momento, el problema es la recuperación de la economía, porque no se paga con lo que tenemos, sino con lo que vamos a ganar. Por ahí, ¿qué les diría? Por ahí de pronto hay un margen dependiendo de cómo veamos el futuro. La relación endeudamiento PIB, más que todo no es por esa tasa de endeudamiento, sino más que todo es por cómo va el proceso económico. Estados Unidos tiene un PIB de 20 billones y actualmente debe 23 billones de dólares, 23 billones. O sea, es muy relativo. Dice Daniel a todos los panelistas, tanto la malla institucional como la economía viven en un constante cambio, para lo cual una medida prudente con el desarrollo sería crear un sistema que responda a las necesidades actuales y no a las del siglo XX. Estoy de acuerdo con eso, con Daniel. Ok, entonces listo, ya estarían nuestros tres ganadores. Les voy a pedir el favor que nos dejen en el chat por el interno los daticos para hacer la respectiva entrega. Y pues nuevamente, pues muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que nuestra siguiente charla es el próximo miércoles 14 de octubre, el cual está titulada ¿Cuál es el futuro de la globalización económica?, con nuestro docente Andrés Carvajal. Entonces están todos cordialmente invitados a esta charla y que continúen con nosotros a través de las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Jacqueline, por los premios. Gracias a todos por participar animosamente en el concurso. Entonces, ya les compartimos en el chat el link de todas estas programaciones, ¿no? Entonces, ustedes entran a este link, ven esta imagen y aquí está el propósito, todas las fechas y la gente las clican con el clic. Ten en cuenta que todos van a tener aquí una forma de conectarse, ¿sí? Entonces, ahí está el link y son bienvenidos todos a la próxima charla. Entonces, nos veremos el 14 de octubre a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos por asistir, por su animada participación. Nos vemos la próxima. Que tengan muy buenas tardes. Chao a todos. Bye. Gracias, Jacqueline. Gracias, profe. Gracias, Yaris, a todos, a Sofía, todos los que están con nosotros en la organización. Gracias, Juan Carlos, también por conectarse. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Chao, gracias.